Eh, Quisiera saludar a cada uno de ustedes en esta mañana, invitarlos a comenzar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos, Padre, por este nuevo día. Tenemos la oportunidad, Señor, de enmendar aquellas cosas en las cuales estamos al debe, eh, de, Señor, andar en tus caminos. Eso es lo que pedimos. Pedimos tu presencia en este momento. Pedimos que la lectura de textos inspirados por ti sea alimento espiritual para nuestras almas, que podamos, a través de tu Santo Espíritu, el cual pedimos, Señor, recibir eh, tu paz, tu alimento, Señor, sustancia, Señor, que nos mantenga en comunión contigo, que nos dé, Señor, esa conexión que, que nos pueda ayudar a comenzar bien el día. Padre, pedimos la presencia tuya, la de tus ángeles, eh, tu bendición para quienes estamos acá conectados, también para quienes se van a ir sumando a la reunión. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo. Amén. A ver, por favor, me dan un minutito que necesito ir a buscar un vasito de agua y vengo al tiro. Ya. Bueno, ayer me compartieron un documento justamente de una persona que está aquí conectada. No lo he leído, la verdad, pero como el tema lo creo que es interesante y conozco, digamos, vi que que estaba elaborado en base a la palabra de Dios y a la pluma inspirada, lo voy a compartir y la verdad es que lo voy descubriendo igual que ustedes. Eh, eh, y trata sobre el carácter. Entonces, a raíz de eso me lo compartieron, dado que fue uno de los temas de los cuales hemos estado hablando. No sé si lo van a leer bien, pero por lo menos algunos van a poder ampliar la pantalla de su teléfono y verlo. Ya. No sé si alcanzan a leer pantalla. Sí, se ve.
Sí, ya. Bueno, trato sobre el carácter. Entonces, y acá leo, tomo 5 testimonios para la iglesia, página 201, no, página 200, perdón. Dice, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en gran obra de preparación? Bueno, el tema se titula ¿Cómo desarrollar el carácter? ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro, sin mancha, para la eternidad. Bueno, acá hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, si nos unimos con el mundo, recibiremos su molde. Bueno, no es difícil darse cuenta cómo uno puede unirse con el mundo. Uno puede unirse con el mundo compartiendo con el mundo, ¿cierto? Haciendo una vida común con el mundo, en el sentido de estar con ellos presencialmente y compartir, digamos, sus conversaciones, eh, eh, lo que llama la atención. Esa es una forma, pero también uno puede estar unido con el mundo, a lo mejor estando aislado, ¿no?, en el campo, pero si uno está, ¿no es cierto?, eh, gente de las mismas, a través de los medios de comunicación, también esa es una forma, o haciendo lo que hace el mundo, ¿cierto? En vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que ahí tenemos una amonestación. En cambio, la forma, acá no hay como mucha alternativa. La forma de estar, perdón, está mejorando ahí la señal de internet. La forma de estar de parte de Dios es obedeciéndole, obedeciendo la verdad, como dice ahí, obedeciendo la verdad. Y otra cosa que me llamó la atención, dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Aquí pareciera estar indicando, no lo sé, pero ya que hablamos de cronología, los que estuvieron el sábado, pareciera estar indicando que el sello, ¿no es cierto? Porque hay un momento en que el carácter es sellado. Y acá pareciera estar indicando que eso sucede cuando se promulga el decreto, ¿no? Sería interesante ver el contexto, ¿cierto?, de ese pasaje para ver si es así y a qué decreto se refiere. No se refiere al decreto de la ley dominical, pero tal vez se pueda referir al decreto eh, que invalida el sábado, porque ese coincide con el mismo tiempo de angustia, el tiempo de angustia previo. Es interesante lo que dice ahí. Bueno, siempre esperamos, ¿cierto?, que hayan a futuro eh, que los hitos proféticos comiencen con decretos.
La ley dominical va a comenzar con un decreto. Cuando se invalida la ley de Dios va a comenzar con un decreto. Cuando la ley dominical sea universal, también eso va a ser a través de decretos. Finalmente, durante la calle de las plagas, también va a haber un decreto de muerte contra el remanente del pueblo de Dios, ¿cierto? Los que guardan su mandamiento y tienen la fe de Jesús, para que sean matados en una noche. Y algunos se van a adelantar a tratar de hacerlo. Y ahí es cuando aparece la cita que ángeles en forma de guerreros, ¿cierto? Se van a interponer. Bueno, es interesante entonces. ¿Cuál es la forma de recibir el sello de Dios? Obedeciendo la verdad. ¿Cuál es la forma de no recibirlo? Viviendo la vida del mundo. Ahora es el momento de prepararse. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse. Escudriñad las escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Bueno, acá lo que no está haciendo, ¿cierto? Acá es un llamado a prepararnos y, y a tener clarito que siendo impuros no recibiremos nunca el sello de Dios. O sea, esa teoría de, de que uno puede recibir el sello de Dios con pecado, ya cualquiera que sea el motivo que se esgrima, acá no nos dice eso. Nos dice que si somos impuros, no lo vamos a recibir. Que si somos ambiciosos y amadores del mundo, tampoco. Que si somos de corazón falso, engañoso, tampoco. Entonces acá cada uno tiene que ver si alguno de estos rasgos satánicos de carácter lo tenemos, en qué grado y de qué forma eh, tenemos que tener una relación con Dios que permita avanzar para que eso sea extirpado. Porque acá dice, puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse. Entonces, ¿cuál es la preparación que se deja ver acá? Justamente prepararse para que estos defectos de carácter sean erradicados. Esa es la preparación. Un llamado, cuando está hablando de la preparación, se fijan inmediatamente, ¿qué es lo que sigue a continuación? Escudriñar las escrituras. Una forma de prepararse para recibir el sello de Dios es escudriñando las escrituras, porque éstas nos permiten comprender la terrible solemnidad de la hora actual. El ser humano quisiera aligerar, ¿cierto? Mm, hacer más material lo que es el sello de Dios, pero acá nos dice que no es así. Así como vienen hechos solemnes sobre el mundo,
La preparación es solemne también. Bueno, acá hay un subtítulo, dice, de nuestro carácter depende la protección en el conflicto final. Isaías 26:20, creo que lo conocemos bastante. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento en tanto que pasa la indignación. En la revista Review Herald del 19 de noviembre de 1908 dice, cuando nos sintamos tentados a pecar, recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Cuando desechamos nuestros pecados y acudimos a Él con fe, toma nuestros nombres en sus labios y los presenta a su Padre, diciendo, los tengo esculpidos en las palmas de mis manos, los conozco por su nombre, y da la orden a los ángeles para que los protejan. Entonces, en el día de la terrible prueba, Él dirá, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas, escóndete un momento hasta que pase la indignación. ¿Cuáles son los aposentos en los que se han de ocultar? Son la protección de Cristo y de los santos ángeles. El pueblo de Dios no está en este momento en un solo lugar. Están en diferentes compañías y en todas partes de la tierra, y serán probados individualmente, no en grupos. Cada uno debe resistir la prueba por sí mismo. Bueno, entonces, a veces vemos que la prueba principal es cuando estemos en las cuevas, en lugares remotos, entre las montañas. También hay una cita en el conflicto de los siglos que dice en minas abandonadas, a veces bajo el mar, dice. O sea, lugares completamente donde nadie llega. O sea, me imagino creo que en las minas de carbón que ya están cerradas en Chile, en la zona de Lota, creo que algunas de esas minas eh, eran subterráneas, ¿cierto? Eran excavadas en la tierra, pero algunas estaban en el subsuelo marino. Bueno, en ese tipo de lugares son lugares donde el pueblo de Dios va a estar escondido en los días finales. Pero ese no es el escondite principal que Dios tiene. Acá dice que, ¿cuáles son los aposentos en los que se ha de ocultar? Son la protección de Cristo y de sus ángeles. Por eso dice el salmista, castillo fuerte es nuestro Dios. Y si no me equivoco, a ver, déjenme chequearlo, creo que en el Salmo 46, justamente el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la fortaleza es Dios, el castillo es Dios, la protección que Dios nos ofrece es el mismo. ¿Y a quién se la ofrece? Dice, a quienes desechan sus pecados. Dice, cuando desechamos nuestros pecados y acudimos a Él con fe, Él toma nuestros nombres en sus labios y los presenta ante su Padre diciendo, los tengo esculpidos en las palmas de mis manos, los conozco por su nombre, y da orden a los ángeles para que los protejan. Entonces, ¿cuál es el secreto para obtener la protección de Dios ahora y en el tiempo de la máxima crisis? Desechar
nuestros pecados y acudir a Él con fe. Desechar los pecados significa, según lo que yo entiendo, más que confesarlos, ¿cierto? Sino que no quererlos. Mm, Descartarlos, ¿cierto? En cierta medida, eh, no querer que estén más, no querer volver a pecar. Y ahí tenemos la protección de Dios. Creo que no es menor. Lo que tenemos que hacer es descartar todos los pecados. Y si hay alguno acariciado, en realidad no merecerá un trabajo especial. Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartarán del cielo para siempre con todas sus glorias y sus tesoros. Dios nos cuida, página 349. No vamos a poder decir, ¿no es cierto?, por lo menos nosotros, en el cielo, que no lo sabíamos, que, que no sabíamos que una mancha o una arruga o un defecto de carácter nos apartarán del cielo para siempre, con todas sus glorias y tesoros. ¿Tenemos en nuestro ser manchas, alguna mancha, alguna arruga, algún defecto de carácter? Eso es lo que nos puede apartar y nos está apartando, si es que lo tenemos, de Dios. Y acá dice que nos apartará del cielo si es que lo mantenemos, con toda su gloria y sus tesoros. O sea que tenemos que llegar a ser personas sin defectos de carácter, sin mancha y sin arruga. Que esa sea nuestra línea, nuestra meta, y que lo logremos. Mantengamos esa, esa convicción y seamos transformados. Bueno, continúo leyendo. Ahora dice, la redención eterna nunca pareció tan extraordinariamente preciosa como en este tiempo presente, y nunca antes he sentido más profundamente el anhelo de vencer en cada punto como lo siento ahora. No debe haber defectos en nuestro carácter, ninguno, por si hay alguna duda. Cada mancha y arruga debe ser borrada por la sangre del Cordero. Nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. Los frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia y abnegación que producimos testificarán que hemos aprendido de Jesús. Bueno, acá recalca entonces que no debe haber defectos de carácter ninguno. O sea, el carácter, ¿cómo se forma? Lo hemos leído, ¿cierto? Lo sabemos seguramente. Se forma con los hábitos. Y los hábitos son la repetición de acciones. Entonces, esas acciones que repitamos tienen que ser limpias para que nuestro carácter, para que nuestros hábitos sean limpios y nuestro carácter no tenga defecto. ¿Limpias de qué? Limpias de pecado. Eh, y acá es interesante esto también. Dice, nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia se sienta en nuestros corazones.
O sea, acá es un estado a alcanzar. eh, Hay un micrófono abierto, me parece. Jacqueline Navia tiene su micrófono abierto, lo voy a mutear. Ahí está, ya. Dice, nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. O sea, tenemos que llegar a sentir, de acuerdo a lo que dice acá, el poder transformador de la gracia de Dios. Ese poder es el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo esto, dijo que el Espíritu Santo era como el viento, que se puede sentir, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Bueno, en ese estado tenemos que estar para que transforme su espíritu en nuestro carácter. El siguiente párrafo de mensajes para los jóvenes dice, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea algo fácil lograr la perfección del carácter. Bueno, esto es una cita bien conocida. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos severamente a nosotros mismos y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Bueno, es un buen resumen eh, y aparece bien clara la indicación de cuál es nuestra parte para la formación del carácter. Hay citas donde dice que el carácter lo formamos nosotros, en cierto sentido. Tal vez no está acá, pero la hemos leído alguna vez. Bueno, en primer lugar, si alguien piensa que la vida del cristiano es fácil, acá no hay buenas noticias, ¿cierto? Porque dice, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea algo fácil lograr la perfección del carácter. ¿Por qué? Porque un carácter noble no se hereda ni se recibe accidentalmente. Fíjense cuánto insiste acá en la necesidad de esforzarse en la perfección del carácter. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales. O sea, es algo personal, como dice la parábola de las 10 vírgenes. Cada una tiene que buscar su aceite transformador del Espíritu Santo, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. No son esfuerzos individuales que debemos darlo, si los logramos, debemos agradecer a Dios por ellos, porque la fuerza nos la da Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Ahí está, ¿se fijan? Nosotros formamos el carácter. O sea, el carácter depende de uno. En realidad, la transformación del carácter la hace Dios, pero depende de uno que permita que Dios lo haga. Depende de uno si uno se va a esforzar, si va a luchar en ese sentido. ¿Cómo lo desarrollamos? Acá está hablando como que uno lo desarrolla, sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Nuevamente habla del esfuerzo, con rudas y severas batallas contra quién? Contra uno mismo. Yo quiero tal cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Hay que sostener conflicto tras conflicto. Nuevamente habla de este conflicto, de esta lucha continua contra las tendencias hereditarias en este caso.
Tendremos que criticarnos severamente a nosotros mismos. Esto implica tiempo e implica conocer la palabra de Dios, porque para poder criticarse y saber qué es lo que está mal en uno, necesitamos tiempo, necesitamos conocer lo que es correcto y también necesitamos estar en comunión con Dios para que Él nos muestre aquellas cosas que no podemos ver, que nos son ocultas. Y finalmente, no permitir que quede un solo rasgo desfavorable sin corregir, que más o menos es lo que ya habíamos compartido. Mensaje para los jóvenes, página 69. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad. No quieren, no pueden vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Es como quien dijera, acá como, es como si hubiera el argumento, voy a morir, ¿cierto?, con defectos de carácter. No, no se puede de otra manera. Voy a morir con estos pecados que me hacen defectuoso. Pero acá dice que eso eh, no lo pone Dios, no lo generó Dios de esa manera. Lo genera la misma persona por la falta de voluntad. Y que si tenemos esa línea de pensamiento, de pensar que vamos a morir con nuestros defectos de carácter, vamos a morir eternamente. Porque con esa forma de enfrentar los defectos de carácter, vamos a perder la vida eterna. Entonces, los defectos de carácter deben ser remediados. Si creemos que no podemos, es por un corazón no santificado. Yo me acuerdo, me quedó muy grabado eh, en el primer lugar donde trabajé en forma más formal, digamos, después de haber estudiado. Para mí, para ese entonces, mi jefe era una persona, un adulto, una persona, pero bueno, una persona bastante joven. Cuando uno ya lo ve en otra perspectiva, tenía como 39 años, era uno de los socios de la empresa. Y él me acuerdo que decía que no, esto no lo puedo cambiar, decía. Me quedó muy grabado cuando decía esas cosas. Como que no, esto ya uno no lo puede cambiar. A esta edad no lo puede cambiar. Era un pecado, por supuesto, que a él le gustaba. No voy a mencionar cuál. Eh, es esperable una persona del mundo como era él, pero nosotros no podemos tener esa idea. Porque acá dice que la única imposibilidad para que el carácter o algún defecto de carácter no sea transformado reside en nuestra voluntad. La más larga cadena, estoy leyendo el siguiente párrafo, voy a ampliar un poquito más incluso por si. La más larga cadena se compone de eslabones distintos. Si uno de estos eslabones es defectuoso, la cadena no sirve. Lo mismo ocurre con el carácter. Un carácter bien equilibrado se forma por la buena ejecución de actos pequeños. Un defecto cultivado, en vez de vencido, hace imperfecto al hombre y le cierra la puerta de la santa ciudad. El que entre en el cielo deberá tener un carácter sin mancha, arruga ni cosa semejante. Nada que corrompa podrá entrar allí. En toda la hueste redimida no se verá un defecto. Así como una cadena se corta por lo más débil y no sirve,
no cumple su objetivo, el carácter, si tiene una parte defectuosa, tampoco sirve. Solamente va a estar en el cielo aquel carácter donde no se vea defecto. Va a ser eso algo común a toda la hueste redimida, según lo que dice acá. El que entra en el cielo deberá tener un carácter sin mancha, arruga ni cosa semejante. Y lo hemos visto, un carácter equilibrado se forma por la buena ejecución de actos pequeños. Entonces, alguien podría pensar, bueno, eh, me preocupo del prójimo o leo la escritura en tantas ocasiones y tiempos durante el día, pero a lo mejor soy desordenado y fallo en actos pequeños. Acá nos dice que esos actos pequeños son esenciales en la formación del carácter. No los podemos pasar por alto porque Dios nos llama a la perfección. Voy a leer acá el segundo párrafo. Dice, nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Por lo tanto, si se presta atención a las cosas pequeñas, no hay razón para temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y corromperse. Si prestamos atención a las cosas pequeñas, no hay razón para temer de las grandes. Jesús lo dijo, ¿cierto? El que es fiel en lo poco, en lo mayor también será fiel. Y el que es infiel en lo poco también va a ser infiel en lo que es más grande. Así que es un llamado a preocuparnos de las cosas pequeñas. Bueno, y este también, ¿cierto? Acá es la esencia de la formación del carácter, de entender lo que es el carácter. Miren de dónde viene el carácter. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Entonces, ¿de dónde viene el carácter? De lo que pensamos, de los pensamientos. Porque los pensamientos que los guiamos nosotros, ¿cierto? Se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Nuestro pensamiento tiene que ser en una dirección y sostenido en el tiempo, lo cual no podemos hacer por nosotros mismos, pero sí con la ayuda de Dios. Y de esa forma se forma el carácter. Así que por eso es que no es casualidad el carácter, porque es algo deliberado que nosotros lo tenemos, lo pensamos, ¿cierto? Lo decidimos en nuestra mente. Aún los pensamientos, perdón, aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. No nos fue dada nuestra imaginación para que le permitamos correr la rienda suelta y salirse con la suya sin ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Fíjense, si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. O sea, aquí
aquí está la lucha, ¿cierto? En los pensamientos. No podemos permitirnos, con la ayuda de Dios, tener un solo pensamiento malo, porque eso va a generar sentimientos malos y eso va a generar un mal carácter. En otras palabras, acá nuestros sentimientos muestran lo que pensamos y nuestro carácter muestra, refleja lo que pensamos también, lo que hemos estado pensando en una continuidad, porque esto no es algo rápido. Por lo tanto, tenemos que dejar nuestros pensamientos sujetos a la razón y a la religión, en sujeción a la voluntad de Dios. Fíjense, tal vez algo que podamos destacar de esta lectura es la importancia de los pensamientos en la formación del carácter. ¿Dónde comienza la lucha y dónde está la victoria? Voy a leer tal vez un párrafo más por la hora, no sé si uno o dos. Dice, aunque los hombres y las mujeres a la cabeza de nuestras misiones sean de un carácter tan puro como el oro refinado, necesitan de una conexión constante con Dios para mantenerse limpios y saber cómo dirigir a los jóvenes en forma discreta, a fin de que conserven de sus pensamientos sin mancha ni corrupción. Que las lecciones sean de un carácter íntegro y elevado, que la mente se llene de pensamientos puros y nobles. Suponiendo que hayan personas con un carácter puro como el oro refinado, incluso aquellas personas necesitan de una conexión constante para mantenerse limpios. Lo que decía Jesús en la parábola de la vid verdadera. El pámpano tiene que estar conectado continuamente con con la vid, con el tronco, porque de la vid viene la savia vivificante. Si hay una desconexión, aunque el carácter sea como el oro, el pámpano va a ir secándose y va a morir. Hay algunas plantas que mueren más lento, otras más rápido. Cuando cortamos un brote de la planta y hace calor, a veces en una hora ya ese brote está muerto, cuando el sol es abrasador, cuando cuando el entorno es desfavorable. Hay otras plantas que a veces duran semanas, pero finalmente mueren. Tal vez eh, esa planta tiene la esperanza de que desconectado del tronco va a vivir, porque el entorno no era tan desfavorable, pero finalmente muere. Así que la única solución es mantenerse constantemente con Dios, en comunión constante. Bueno, fe y obras, tal vez con esto termino. Sí, por la hora. Dice, página 87, muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados. O sea, alguien puede pensar de que estoy santificado, que he llegado a un grado de comunión, de perfección, a lo mejor de formación del carácter tan elevado que ya no puedo pecar. Pero esta es una trampa engañosa del maligno, dice. Hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado a velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos ni seremos indiferentes al peligro
sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús, nuestra justicia. Hemos de allegarnos con arrepentimiento y contrición, con una desesperada sensación de nuestra propia debilidad, perdón, con una, hemos de allegarnos con arrepentimiento y contrición, con una desesperada sensación de nuestra propia debilidad finita y aprender que debemos acudir diariamente a los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que lleguemos a ser vasos apropiados para el uso del Maestro. Bueno, aunque esto lo tenemos claro, que debemos acudir diariamente a los méritos de la sangre de Cristo, es algo que tenemos que hacerlo diariamente. O sea, el mayor pecado de muchos, probablemente de la mayoría del pueblo de Dios que tiene más luz sobre la tierra, de los adventistas, es saber la verdad, pero no practicarla. Y acá, la gran verdad que hay acá, ¿cierto? Es que el estado en que estemos, no nos podemos confiar de nosotros mismos, porque podemos pecar, aunque hayamos recorrido una carrera bonita, ¿cierto? Estemos en un camino eh, creciente de comunión con Dios, pero siempre podemos pecar. No significa que siempre pequemos o que vayamos a pecar, pero siempre está la posibilidad de hacerlo. Hay un constante peligro de caer en pecado. Por eso hay que orar y velar. Bueno, eso puedo compartir por ahora. Agradezco este documento que me mandaron. Está muy bueno. No sé si alguien quisiera dar algún comentario o opinión, pregunta. Saludo también a quienes se han incorporado en el transcurso de la reunión. Les deseo también un buen día. Waldo, Sí, Raúl, buenos días. buenos días. La verdad es que los textos que tú has leído son clarísimos y concuerdan también con lo que dice la palabra del Señor, cuando dice Pablo de que vino a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia perfecta. Pero hay muchos adventistas que, no sé si en forma ingenua o intencional, piensan, porque no ponen en duda de que para poder entrar en las mansiones celestiales, entrar en el cielo, no hay que tener pecado, eso no lo ponen en duda. O sea, sería alguien ya demasiado ingenuo pensar que alguien pecando va a entrar al cielo. Pero como se presenta el justificativo de que nuestra naturaleza es más fuerte que la gracia, lo cual es un absurdo, pero lo presentan, que la naturaleza es más fuerte y vamos a seguir pecando hasta el final, ellos presentan el argumento de que cuando Cristo venga, porque si los redimidos no van a estar pecando cuando entren, en algún momento van a tener que dejar de pecar, pues como eso no queda duda. Entonces presenta el argumento que cuando Cristo venga, Él va a hacer la transformación. Y se argumenta erróneamente ese texto donde dice de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero ahí está hablando de este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad, pero se le atribuye ese texto a que también, como la naturaleza que tenemos, eh, no se puede vencer el pecado por ella, se le atribuye a que esa transformación, cuando Cristo venga, un abrir y cerrar de ojos, también será nuestro carácter. Eh, Claramente lo que tú has leído y lo que dice la Biblia y el Espíritu y profecía, eso es un error, pero se piensa eso. No sé si tú has escuchado ese argumento y ya lo ha explicado el pastor Manuel Espino y muchos, lo grave que puede ser que yo piense eso y lo crea, porque a la larga voy a estar justificándolo. No sé si, ¿qué opinas tú? Es muy grave porque si eso significa que yo no me preocupo
de la formación del carácter. Y de acuerdo a la luz que tenemos y que creemos, lo más importante y lo más noble que el ser humano puede en esta vida lograr es la formación del carácter, ¿no? O apuntar, es a la formación del carácter. O sea, al principal objetivo para el cual Dios nos puso en esta vida, lo estamos desechando, pensando que no es necesario preocuparnos de él, esforzarnos, como decía acá, eh, velar, llorar, escudriñar nuestros corazones, todo eso no es necesario. Si Dios lo va a hacer cuando Él venga, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, ¿qué diferencia hay entre el pecador, perdón, entre el incrédulo y el creyente? Si Dios va a hacer todo en ese momento, entonces yo para qué vivo una vida de fe. Así que eso es como echar por tierra la esencia del cristianismo. Mm, no tiene fundamento en realidad, no tiene fundamento bíblico. Creo que es interesante poder analizarlo para darse cuenta de lo grave que es pensar así, Raúl, y bueno, y no solamente pensarlo, sino que hacerlo. Porque a veces podemos... Igual, Sí, sí, no, complementando lo que tú dices, es echar por tierra la obra que está haciendo hoy día nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. De estar, se cree que esa intercesión es solamente que Jesús le está diciendo al Padre, Padre, no veas los pecados de mis hijos, permite que ellos puedan entrar al cielo igual, yo los voy a limpiar cuando vaya a buscarlos. Y no se entendía lo que se hacía en el santuario terrenal, que era limpiado de todo pecado, limpiar el templo, y hoy día lo que el Señor Jesús quiere hacer es limpiar nuestro corazón, nuestro templo. Y esa es la obra que quiere hacer y para eso nos da el poder. Bueno, para eso primero el Espíritu Santo nos convence de que queramos renunciar al pecado y que sí se puede vencer con el poder de Dios. Pero si yo le pongo un obstáculo a esa obra, ¿qué más puede hacer el Señor? Y estamos hablando de gente religiosa, o sea, no estoy hablando de alguien que no quiera, sino que alguien simplemente que ingenuamente o que ha escuchado o le han enseñado y se predica en la iglesia adventista en muchos púlpitos de que no se puede vencer. Entonces, lamentablemente, ese pensamiento va en contra de lo que el Señor Jesús está haciendo ahora y quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso es gracia, Walter. exacto. En muchas partes de la Escritura dice que la fuerza viene de Dios. Hay un texto que dice, en el cántico de Ana, dice, cuando Ana agradecía por el hijo que tuvo, Samuel, ¿lo recuerdan? Ella era estéril y Dios le dio un hijo y ella, inspirada por el Espíritu Santo, dijo, nadie es fuerte por su propia fuerza, pero si Dios nos va a transformar en el último momento en una especie de abrir y cerrar de ojos nuestro carácter, entonces, ¿para qué necesitamos la fuerza de Él? ¿Para qué necesitamos ese poder transformador durante nuestras vidas si Él lo va a hacer? ¿Para qué necesitamos buscarlo? Eso contradice todo, ¿no es cierto?, la Escritura. Eh, bueno, Jairo, adelante, tienes la mano levantada. Muchas Perdón, gracias, alguien me Romualdo. preguntaba por ahí, eh, perdón, Jairo, eh, me preguntaban de dónde se obtenía esto. Bueno, es un documento que reúne citas de distintas partes del Espíritu de Dios, del Espíritu de Profecía. Y es un documento único que elaboró una hermana de iglesia. Así que no es que estemos leyendo de un libro completo, sino que son citas que han sido seleccionadas para generar este documento. Ah, perdón, Jairo, ahora sí. Waldo, en el grupo de WhatsApp ¿Ya?
Se te fue el Cita, la hermana audio. Lidia también, por si la hermana quiere tener acceso a clase. No logré escuchar, Raúl, porque se te cortó. Yo creo que era tu señal que se interrumpió. No, decía que en el grupo de WhatsApp, no sé si se escucha ahora, hemos Sí. copiado, la hermana Lidia y yo hemos copiado algunas citas por si la hermana quiere leerlas Ah, en el grupo. genial. Ya. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Lidia. Adelante, Jairo. Disculpa. ¿Se escucha bien ahí? Muy bien, se escucha muy bien. Ok. Eh, mire, quería hacer un comentario sobre un párrafo que leyó un poquito antes usted, eh, que se encuentra, no sé de dónde fue sacado, pero originalmente se encuentra en la Review and Herald del 21 de abril de 1885. Ujú, Y es ese párrafo que dice que el carácter, eh, dice que los pensamientos y sentimientos combinados conforman el carácter moral, ujú, ¿ya? Bueno, quisiera comentar eso porque la verdad es que es un poco contradictorio lo que dice ahí. Recordemos que antes usted mismo había leído una cita en donde la hermana White describía el proceso a través del cual se forma el carácter, ¿se acuerda? Que sí, ella dice que los pensamientos llevan a los actos, ¿no es cierto? Y sí. después, y dice, y los actos repetidos, la repetición de los actos lleva a formar hábitos. Ujú, Y ella dice, y los hábitos forman el carácter moral, ¿no es cierto? O sea, el exacto, carácter. Los hábitos forman el carácter. exactamente. Esa es la definición No se te escucha ahora, básica Jairo. en esta cita. A ver, espérenme un poquito, voy a acercarme más a la ventana. En todo caso, ahí coloqué, Sí, por ahí se escucha mejor. ahí se escucha mejor. Y ahí coloqué la cita que acabas de referir. Está ahí destacada, la voy a destacar en celeste. Ahí está. Ya, ok. Dale, ahora. Se escucha Ya, bien. bueno, el asunto es que esa cita yo personalmente la he usado mucho en el estudio del carácter, del tema del carácter, Ujú, porque tiene todos los elementos de una definición, digamos, académica, o sea, es una definición con todos sus detalles. Entonces, de hecho, esa se usa, esa cita está en el libro Conducción del Niño, en donde se habla bastante acerca de la formación del carácter. Entonces, luego aparece una cita que usted también leyó, que es la ujú, que les refería, donde dice que los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. Entonces, ujú, pareciera ser, pareciera ser una contradicción porque primero ella dice que finalmente los hábitos son los que forman el carácter moral y, y estos a su vez se forman a partir de los sentimientos, de los pensamientos, perdón, que se traducen en acciones, ¿no es cierto? Y finalmente eso. Bueno, el asunto es que yo lo busqué en inglés, en el original, porque ujú, cuando este tipo de problemas, de verdad que hace muy bien revisar el original en inglés, porque es muy común encontrar inexactitudes en las traducciones. ¿Ah? Es muy común eso. Entonces, yo me fui al original que es la Review and Herald, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, se los recomiendo, el 21 de abril de 1885 es un mensaje muy lindo que da la hermana White con respecto a la formación del carácter, ¿ya? Relacionado a la gloria de Dios. Ahora miren, en ese párrafo que yo lo traduje aquí, se los voy a leer, dice, no debemos permitir que nuestras mentes se dejen llevar de la lealtad a Dios, ¿no es cierto? Y dice, a través de Cristo podemos y debemos ser felices. Miren qué interesante. Podemos y debemos ser felices. Es un deber cristiano ser feliz. Y dice, y debemos adquirir
hábitos de autocontrol. Incluso los pensamientos deben ser sometidos a la voluntad de Dios. Y dice, y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión, y de la razón y la religión. ¿Ya? Aquí no traduce muy bien los puntos, por eso es que de repente me equivoco. Dice, nuestra imaginación no se nos dio para que se nos permitiera correr alborotados, ¿no es cierto? Y tener su propio camino. Eso es lo que usted leyó, desde ahí en adelante me parece. Dice, sin ningún esfuerzo de moderación y disciplina. Si los pensamientos están equivocados, los sentimientos estarán equivocados. Y los pensamientos y sentimientos combinados conforman el carácter moral, dice aquí la traducción, pero miren lo que dice en inglés. En inglés dice make up. Eso que se traduce como conforman es el verbo make up. Y eso literalmente significa que los pensamientos y los sentimientos le dan forma al carácter moral. O mejor dicho, lo, lo fabrican. Eso es make, es hacer algo en el sentido de fabricarlo. ¿Ya? ¿Cómo crearse, me parece? Exacta. Entonces, lo que está diciendo aquí no es que el carácter moral está hecho de pensamientos y sentimientos, sino que lo que está diciendo es que los pensamientos y sentimientos combinados le dan la forma. ¿Se entiende la idea? O sea, es a través de los pensamientos y de los sentimientos que nosotros fabricamos el carácter. Eso es lo que ella está diciendo. Entonces, dice después, cuando decidimos que como cristianos no estamos obligados a refrenar nuestros pensamientos y sentimientos, miren lo que dice, somos llevados bajo la influencia de ángeles malvados e invitamos a su presencia y su control. Mire qué importante. O sea, si usted quiere tener la compañía de los ángeles caídos, entonces acaricie el pensamiento de que no estamos obligados a refrenar nuestros pensamientos y sentimientos. De ahí la frase diabólica que defiende todo adorador de Satanás de que hagamos lo que queramos. Y dice, si cedemos a nuestras impresiones y permitimos que nuestros pensamientos corran en un canal de sospecha, duda, eh, repinión, dice ahí, debe estar mal traducido. La palabra original es, a ver, aquí está, duda, repining, no conozco esa palabra. Y dice, seremos infelices, dice, y nuestras vidas resultarán un fracaso. Ahora, ¿por qué yo puse tanto énfasis en el tema de la felicidad? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo y también Pedro, me parece que lo dice, regocíjense, regocijaos, y ellos le ponen énfasis a eso. Y otra vez os digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo, Estad porque siempre gozosos. exactamente, ¿por qué? Porque Dios sabe que nuestros sentimientos ejercen una fuerza tan poderosa sobre nosotros que finalmente terminan dominándonos. Entonces, Él sabía también que el carácter finalmente va a recibir su forma, no solo a partir de las ideas que tenemos en la mente, sino también de lo que sentimos. Y saben ustedes que cuando uno estudia música o cualquier tipo de arte, esta cuestión toma un papel preponderante porque en el estudio de las artes hay hay un principio básico, y es que el ser humano es movido por los sentimientos. O sea, el ser humano
los pensamientos lo convencen y finalmente puede tomar decisiones racionales, ¿no es cierto?, en base a los pensamientos. Pero los sentimientos nos mueven, hermano. Los sentimientos no nos piden permiso. Los sentimientos nos llevan. Y eso el Señor lo sabía. Por eso es que el Señor nos está recomendando que no solamente le pongamos atención a nuestros pensamientos, sino también a lo que sentimos. No debemos preocuparnos solamente de lo que pensamos, sino también de lo que sentimos. Y por eso es que tenemos que tener cuidado en qué patas de los caballos nos metemos. Debemos cuidarnos de no meternos en peleas, en resentimientos, de no meternos en comparaciones, ni en ninguna situación que a la larga genere en nosotros sentimientos que nos muevan a errores. Es importantísimo, hermano. No debemos subestimar el área emocional. Nunca debemos subestimarlo. Yo sé que no debemos nunca procurar dejarnos arrastrar por los sentimientos, pero es que no es una cuestión de que uno quiera o no quiera. Los sentimientos nos mueven, hermano. Cuando se estudia música, se estudia la música como el lenguaje de los sentimientos. La música es eso. La música no es un adorno. La música es una herramienta que Dios creó que es capaz de mover los sentimientos de una manera que nosotros no podemos racionalizar. Hace que nosotros funcionemos de una manera independientemente de lo que usted decide. Así es la música y es algo que Dios creó, no es algo diabólico. Por eso es que es tan importante. No es el tema de la música, pero es tan importante que le prestemos atención a qué sentimientos generan en nosotros las cosas y que pongamos una lucha también en el área de las emociones. En esto se llama los afectos. Los griegos estudiaban mucho esto y saben ustedes que no es que esté hablando de filosofía griega, pero los griegos entendían cosas que nosotros no entendemos. Los griegos inclusive llegaron a formular propuestas de hacer leyes, de hacer, de legislar en el Estado, de legislar respecto de las cosas que producían ciertos sentimientos en la población, porque ellos entendían la importancia de, de cómo los sentimientos mueven las decisiones de las personas. Eso quería compartir. Gracias. Me parece importantísimo, Jairo. En realidad, creo que es esencial lo que acabas de destacar. Lo encuentro de completa esencialidad. A ver, hay un micrófono abierto. Ya. Sí, me parece esencial, Jairo. Creo que incluso, a pesar de que en estas madrugadas y por tanto tiempo hemos tocado distintos temas, creo que estamos un poco al debe con ese tema, ¿m? Con el tema de los sentimientos. Cuán relevantes son, cuánto nos impelen y también cuánto dependen de nuestros pensamientos y son un indicador de lo que pensamos, de hacia dónde estamos apuntando. Y como tú dices, no es suficiente que nuestros pensamientos sencillamente no sean malos, que generan esos sentimientos malos y conductas malas, sino que además tenemos que apuntar a que nuestros sentimientos sean positivos, sean de felicidad, alegría, de gozo, y eso significa que tenemos que trabajar en forma deliberada para que nuestros pensamientos se dirijan hacia esas cosas positivas. Me parece de completa sinceridad, Jairo. Muchas gracias por tu comentario. Creo que eso hay que abordarlo con más, tal vez con más, escudriñarlo más. Y, y en nuestras vidas tiene que ser
un norte continuo. Es bíblico, pero tal vez no lo habíamos resaltado. ¿Será que yo lo tenía como medio olvidado? Bueno, muchísimas gracias. Me parece un muy buen aporte, Jairo. Bueno, ahí nos compartían, ¿cierto? Seguramente ustedes lo leyeron. Por ahí un hermano compartió pantalla de la importancia también de que esto sea algo, según lo que alcancé a ver, algo en común, ¿no? Que la iglesia misma tiene que hacer una obra en conjunto. Eh, bueno, mm, bueno, por ahí me están preguntando si este documento lo puedo compartir. Le voy a preguntar a Vanessa, es la persona que es la que elaboró, ¿no es cierto?, este documento. Ella está conectada acá, pero le voy a preguntar después en privado. Le agradezco en público porque todo este documento es de ella. Si se puede compartir. No, me da la idea que está como en proceso de elaboración, no está concluido por lo que ella me colocaba ahí. Vamos a preguntarle. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o, bueno, ya estamos un poco en la hora, tal vez, no sé si hay algo más. A ver, aquí hay una Yo cita. quería hacer una acotación, ¿Sí? sí, y no sé, a todo esto no sé cómo se hace para que aparezca la manito ahí, porque he tratado de que me aparezca y no me sale. Ah, ya. Opción Bueno, depende si estás en el teléfono o en el computador. y computador, A ver, en el computador. eh, no sé, pero no importa, ahí lo vamos a buscar. Ahí lo voy a ver y te comento. ya, gracias. Bueno, con respecto a lo que dijo Raúl, sí, es verdad lo que él mencionó, me parece que es algo preocupante para nosotros porque la mayoría de los hermanos tiene ese pensamiento de que puedo pecar libremente, de alguna manera, claro, me arrepiento, después como un pensamiento como uno diría, libre para hacer muchas cosas, después voy y pido perdón, ¿cierto? Pero eso es como que no se termina nunca, entonces el Señor al final verá la cuenta final que va a quedar en todo esto y Él me transformará. Y es triste, ¿eh? Porque igual eh, yo no sé qué va a pasar finalmente con esos hermanos. Ellos piensan que están seguros. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer en sus vidas para que, si el Señor los quiere salvar, ¿cierto? Como decía este mismo documento, los somete a pruebas, pero también dice en otras partes que cuando la mensajera del Señor dice que cuando Él ve que Él invierte tiempo y energía en pulir una joya que Él ve que es preciosa, pero cuando no es preciosa, no tiene potencial, Él no gasta, no invierte tiempo en eso. Entonces es algo muy preocupante. Y con respecto a en qué pensamiento se apoyan los que creen que pueden llegar al final de sus días pecando, ¿cierto? Yo creo que un poco está en lo que fue la experiencia del ladrón en la cruz, porque como Jesús en sus últimos momentos le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Entonces, como ese ladrón se arrepintió en el último momento, muchos piensan, bueno, si el ladrón se arrepintió y, y Jesús lo aceptó, lo perdonó, le dio entrada en el paraíso, también puede ser con todos nosotros, pero hay que tener algo en cuenta bien importante y lo expresa la mensajera del Señor. Yo lo he leído en el libro El deseo de toda la gente, donde dice que es verdad que Jesús le dijo que sí, que iba a estar en el paraíso, pero el punto está en que Jesús, para llegar a esa conclusión en ese momento, Jesús hizo como tuvo como una visión de lo que iba a ser la vida de ese hombre, ¿m? A futuro, que si él hubiera vivido más, si se le hubiera extendido su vida, ese hombre hubiera sido justo, hubiera sido un hombre recto, habría cambiado en todo, habría transformado su carácter por la gracia de Dios. Pero por esa razón, como él vio eso, él le dijo, le dio la certeza. Pero
no es lo mismo que pasa con el resto, ¿cierto? Que extienden sus días y siempre como que va perpetuando sus comportamientos, eh, su espíritu deliberado para pecar, no es lo mismo. Entonces, yo creo que va un poco en eso, ese pensamiento. Bueno, eso era lo que quería mencionar. Muchas gracias, Vanessa. Exactamente. Eh, Dios ve el corazón y en base a eso puede saber si aquellas personas que mueren antes de ser perfectos, de haber tenido más tiempo en esta tierra, con el corazón que poseen, habrían llegado a ser perfectos. Y esas personas probablemente, como fue el ladrón de la cruz, van a ser salvas. Pero otras personas que a lo mejor parten de un nivel más alto en cuanto a su perfección de carácter, pero que no tienen el objetivo de vencer todos los defectos de carácter, van a quedarse, ¿no es cierto? Y van a perder la eternidad. Dios mira, ¿no es cierto?, el corazón. Así que es importante eso. ¿Qué objetivos tenemos y qué es lo que estamos pensando? Así que es relevante, ¿no?, saber realmente si Dios es capaz de transformar todos nuestros defectos de carácter o no. Porque si pensamos que nos vamos a quedar con alguno de ellos, o que Dios no es capaz, o que nuestra naturaleza lo impide, entonces no vamos a tener la vida eterna. A menos de que estemos muy engañados, ¿cierto? Y que de que no tengamos la luz suficiente. Tal vez ahí Dios sabe, pero no podemos apuntar eso nosotros por lo menos. Bueno, había algunos pasajes ahí. En Vanessa, abajo cuando uno mueve el cursor en la pantalla aparece un menú contextual abajo, una línea con iconos y ahí aparece uno que dice reacciones. Pinchas ahí y ahí aparece levantar la mano. Hay unos textos que están en el chat. Tal vez con eso terminamos por la hora. Eh, a ver, dice... Eh, Marjorie, pocos comprenden, cita, perdón, consejos para los maestros, padres y alumnos. Pocos comprenden que es un deber ejercer dominio sobre los pensamientos y la imaginación. Es difícil mantener la mente indisciplinada, fija en temas provechosos. Pero si no se emplean debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe ocuparse con cosas sagradas y eternas, o albergará pensamientos triviales y superficiales. Tanto las facultades intelectuales como las morales deben ser disciplinadas, y por el ejercicio se fortalecerán y mejorarán. Bueno, esencial entonces. No podemos perder eso de vista. La necesidad de disciplinar la mente, los pensamientos, la imaginación. Bueno, el hermano Daniel pregunta, mi pregunta con respecto es fundada, a ver, mi pregunta con respecto es fundamente este tema solo con la Biblia. Aquí hay una disonancia cognitiva del tema. Hermano, hermana, acepta la justicia de Cristo, acepta el carácter de Cristo, acepta a Cristo y eso es suficiente. No mezcle las mismas enseñanzas como hacen los católicos en salvación por las obras. La Biblia enseña justificación por la fe en Jesucristo. Lean al apóstol Pablo en todo el libro de Romanos y tendrán más claridad de lo que dice Dios en su palabra. Como dijo el hermano Jairo, las traducciones de la señora White al español son tan inexactas, hasta llegan a ser manipuladas y tergiversadas. Le invito a abrir la Biblia y a investigar el tema de hoy con la sola escritura, la luz menor. Esto no es una crítica, es solo para que investiguen, escudriñen la Biblia. Bueno, todos tenemos derecho a pensar de una u otra manera,
a creer qué es inspirado y qué no lo es. em, y, y la Biblia sin duda que es inspirada, todos coincidimos en eso. Y la Biblia nos habla de esto. eh, y habla de todo lo que dijimos ahora. No, no solamente en un sentido, sino que también en el sentido del esfuerzo. Jesús mismo lo dijo, esforzados por entrar en el reino de los cielos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a José, en guardar, ¿no es cierto?, y en la ley. eh, Santiago, ¿cierto?, nos decía que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino que también por las obras, no dándole mérito a las obras, ¿cierto?, pero sí dándole el significado a la parte práctica de la fe. Y así uno puede avanzar, pero tal vez ahí lo que sucede, hermano Daniel, es que nosotros creemos, a nuestro juicio fundadamente, que que los textos que recibió Elena de White no son de ella, no son palabras de una mujer sabia, ¿cierto?, que tiene mucho conocimiento, son palabras de Dios para este tiempo. Y muchos creemos que están al nivel de la Biblia, en el sentido que vienen de Dios, en el sentido que son inspiradas por Él, en el sentido que son para nuestro tiempo y en el sentido que no contradicen en ningún punto la palabra de Dios, sino que la amplían. No nos alejan de Jesús, ni lo ocultan, ni lo dejan de lado, sino que nos llevan a Jesús de una forma en que el ser humano de este tiempo lo necesita. Pero le agradezco su comentario porque Dios nos da esa libertad, ¿cierto? Para usted de creer tal vez en que el Espíritu, en que estos textos no son inspirados, pero nosotros de creer lo que sí. Y hay unas citas, hay que ser cuidadosos en esto, es relevante en la salvación, saber si los textos de Elena de White son inspirados por Dios o no. Porque de acuerdo a ella, a lo que ella misma dice, el último gran engaño de Satanás va a hacer creer que eh, los textos de ella no vienen de Dios. Y ese es un engaño. Eh, Dice que la apostasía también comienza cuando se van dejando de lado estos textos. O sea que hay una contradicción porque lo que ella dice es que si dejamos de leer los textos de ella, nos vamos a alejar de Jesús. Y lo que usted, hermano, quiere, ¿no es cierto?, resaltar es que nos acerquemos a Jesús. Entonces ahí es relevante. Significa que una de dos, o estamos todos equivocados y nos estamos alejando de Jesús, ¿cierto? O usted está equivocado y si usted se está alejando de Jesús al no recibir, ¿no es cierto?, la inspiración para este tiempo. Pero bueno, no vamos a discutir en eso porque ya creo que le hemos dado como forma majadera, ¿no es cierto?, este punto. Ya usted tiene su posición y nosotros otra. Y no vale la pena generar una discusión en eso. Sencillamente cada uno es libre ahora de pensar lo que quiera. Eh, los invito, hermanos, le agradezco en todo caso, hermano, eh, eh, que lo haya hecho de esta manera, ¿cierto? A través del mensaje de texto. Yo no dije que las traducciones son exactas, dice Jairo, solo dije que a veces sucede, pero gracias a Dios tenemos las herramientas electrónicas para traducir. Dios nos muestra por su espíritu dónde está el error y nos muestra lo correcto. Yo he hecho también la prueba de algunos textos traducirlos y en la mayoría de los casos es todo exacto. De repente por ahí justamente hay una palabra que puede dar un sentido un poquito distinto, o a veces alguna que sea determinante también, pero el Hermano, grueso es algo confiable. Sí, hermano, ya estamos terminando así por la hora. Son las 7, queremos orar nomás.
Falta uno para las 7 y hasta ahora queremos dar el cierre. No sé, hermano, si sea indispensable lo que va a decir. No, no, era solamente decir que, claro, cuando si uno quiere aplicarlo a la Biblia, tenemos el mismo problema porque las traducciones tampoco son fidelinas en muchos textos. Entonces tampoco es seguro la Biblia en el sentido de quedarse nomás con estudiar una versión y dar por sentado que así, porque uno lee, porque uno sinceramente lo puede creer, pero está todo tan manipulado hoy en día, no solamente lo escrito la hermana White, sino que la Biblia. Entonces, por eso será que el Señor dice también que solamente aquellos que escudriñen, ¿cierto? Y investiguen con sinceridad, van a poder discernir, ¿cierto? Los engaños. Entonces, eso quería aportar. Exactamente, exactamente. Eh, Dios, ¿no es cierto?, ha permitido que las cosas sean de tal manera, pero eh, aquello es suficiente para que quien busca la verdad, a pesar de que puedan haber algunos defectos de traducción, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, pero para el que busca la verdad, en ese contexto la va a encontrar, ¿sí? La va a hallar, ¿sí? Porque Jesús dice, todo aquel que busca, halla. Oremos, hermano, oremos para terminar, son las 7 y ya una hora y media, ¿cierto? En la madrugada, eh, es una buena cantidad de tiempo. Los invitamos para mañana a la misma hora, ¿cierto? Eh, 5:30 hora de Chile, una hora y media antes de lo que es la hora actual, a compartir, a lo mejor, seguir compartiendo estos u otros pensamientos. Oremos, hermano. Padre nuestro, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y te agradecemos por darnos tanta luz, tal vez para muchos recordarnos la importancia de los pensamientos como la base, como lo que fundamenta, Señor, lo que construye finalmente nuestro carácter, lo que moldea nuestros sentimientos. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de nuestros sentimientos como un indicador de lo que pensamos, de nuestra relación contigo, y de lo que estamos formando, ¿no?, en nuestro carácter. Padre, ayúdanos, Padre, a mantener constantemente en nuestras mentes la importancia de mantenernos en comunión contigo, de mantener nuestros pensamientos hacia la felicidad, hacia el gozo, de desechar todo pensamiento de amargura, de infelicidad, de sospecha, de vanidad, del mundo, de cosas triviales sin importancia, y incluso, señora, desechar el estado neutro, que tampoco es tu voluntad. Un estado neutro de sentimientos tal vez ni malos ni buenos, si se puede, si se puede, si se llegara a ser así. Pero, Señor, ayúdanos a enfocarnos en el gozo, en, en pensamientos puros, nobles, en tener, Padre, esa continuidad en la comunión contigo, que nos permita mantenernos en ese estado, que nos permita, Señor, que tu Santo Espíritu pueda morar en nosotros, que seamos transformados por ese agente transformador en esta vida, que apuntemos, Señor, a metas altas, de una transformación total, y que no pensemos que algún defecto nuestro es irremediable, o o que no tengamos la luz suficiente o la claridad, para detectar, Señor, por tu gracia, cuáles son aquellos defectos que mantenemos en nuestra vida, porque con ellos no nos vamos a
no va a poder estar en el cielo. Señor, permítenos avanzar rápidamente en la erradicación de cada defecto de carácter, de cada mal hábito, de cada mal pensamiento, de cada mal sentimiento. Padre, permite que cuando venga este decreto seamos sellados eh, con tu espíritu. Señor, no queda mucho tiempo, ayúdanos a erradicar nuestros nuestras malas tendencias heredadas y perpetuadas, Señor. Padre, mantén estas metas en nuestra mente. Bendice, Señor, a cada persona en este día. Bendice sus pedidos. Hay pedidos de salud, Señor, seguramente, laborales, familiares, eh, de distinta naturaleza, espirituales, Señor, mentales, eh, morales. Tú los conoces en nuestra mente, Señor. Los encomendamos a ti, porque tú has prometido, Señor, que si te buscamos primeramente, a ti y a tu justicia, las otras cosas van a venir por añadidura. Señor, bendice a cada persona aquí presente. Ayúdanos, Señor, a que nuestra sello sea el Espíritu Santo, tu palabra inspirada, tu revelación, para este tiempo y para todos los tiempos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención, sus aportes, su presencia y que Dios los bendiga. Buen día. Y hermano, bendiciones a todos. Bendición, hermano. Que el Señor les acompañe, hermanitos, a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, hermano.